En la última semana, Rusia demostró que mantiene la iniciativa en esta etapa de la guerra en Ucrania con una sorpresiva incursión transfronteriza en el norte del país, desde la provincia rusa de Belgorod hacia la ucraniana de Kharkov. Unidades de infantería rusas respaldadas por blindados capturaron varias pequeñas poblaciones ucranianas y ya se encuentran a las afueras de Vovchansk, ubicada a solo 70 kilómetros de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania de 1,5 millones de habitantes. Los combates son intensos y los ucranianos resisten desde posiciones fortificadas para evitar la recaptura de esta provincia que logró recuperar en septiembre de 2022, 7 meses después del inicio de la invasión. Se trata de importantes éxitos tácticos para Rusia, aprovechando la ventana de oportunidad que le ofrecen las debilidades de las Fuerzas Armadas ucranianas. En efecto, Kiev aún no logró recomponer sus unidades de combate agotadas por más de 28 meses continuos de guerra y todavía están en proceso de recibir el nuevo armamento que forma parte del paquete de ayuda militar estadounidense por más de $100.000 millones. La ofensiva rusa fue celebrada por el presidente ruso Vladimir Putin, quien cree que estos movimientos podrían cambiar el curso de la guerra. Наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение. И еще раз к этому вернусь. Выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом. La dificultad de la situación también fue admitida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien abonó la idea compartida por varios analistas militares occidentales de que los verdaderos objetivos de las fuerzas rusas con esta incursión son dos. Por un lado, obligar a las Fuerzas Armadas ucranianas a derivar unidades desde Donetsk, donde también se libran duros combates en torno a Yazhiv Yar, para defender Kharkov y así completar el control de la provincia separatista del este ucraniano. Y por otro, frenar los ataques que Ucrania estuvo lanzando contra la provincia rusa de Belgorod. Так само увага усім іншим напрямкам, особливо Донеччина, Покровський напрямок, також Куп'янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили і зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. El avance ruso preocupa a Estados Unidos, que envió a Kiev al secretario de Estado Antony Blinken para demostrar su apoyo a Zelensky. І сьогодні сигнал, і ключове питання, яке ми проговорювали, стосувалося не лише обсягу зброї та боєприпасів, які мають бути поставлені в Україну, але і швидкості цих постачань. Все має відбуватися швидко, зброя має надходити швидко, для того, щоб ми мали можливість зірвати наступальні плани Росії в Україні. Estas novedades en el campo de batalla señalan la decisión del Kremlin de escalar la guerra por todos los medios posibles y tiene un correlato en otro cambio sorprendente en el gabinete de guerra de Putin. El reemplazo del histórico ministro de Defensa Sergei Shoigu, manchado por sospechas de corrupción, pero leal a Putin, quien pasará a presidir el Consejo de Seguridad de Rusia por un economista, Andrei Belousov. El perfil del nuevo ministro de Defensa indica que Putin busca maximizar la eficiencia del complejo industrial militar ruso para asegurar que sus fuerzas puedan mantener la intensidad de las operaciones en Ucrania. Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое – это обеспечить полноценную интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны, с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% ВВП страны. Además de la falta de personal que el gobierno de Zelensky está tratando de compensar con una polémica ley de reclutamiento y movilizando a convictos, tal como hizo Rusia, Ucrania necesita con urgencia municiones de artillería, blindados y defensas antiaéreas, recursos que los países de la OTAN no están pudiendo suministrar con el ritmo y la urgencia que los combates demandan. Поле бою має бути насичено паритетною по видах і по кількості зброї. Що це значить? Це значить, авіація має бути набагато більше у України, дальнобійних спроможностей набагато більше, снаряду, амуніції набагато більше, тому що це така визначальна фаза війни, і від цього залежить, яким буде післявоєнний світ. Він буде на правилах побудований чи ні.
También los aviones F-16 que recién llegarían a Ucrania en la segunda mitad del año. El cuadro general parece desfavorable para los ucranianos y se esperan más ofensivas de Rusia en otras zonas donde hoy no hay combates como Sumy. El objetivo es el mismo: obligar a las fuerzas de Kiev a diversificarse y lograr las principales metas militares y geopolíticas de Putin. Consolidar el control de los territorios anexados y obligar a un alto el fuego en base a hechos consumados que Ucrania se vea obligada a aceptar. Bueno, allí la cuestión central, la nueva ofensiva rusa. Pero bueno, partamos de y recordamos cómo empezaba esta guerra, este conflicto bélico. Aquí en rojo son las áreas en control de Rusia, ni bien comenzaba esta guerra. Y hacíamos hincapié en este informe especial y esta nueva ofensiva, donde en la zona norte, en Belgorod, allí está, también en rojo estamos mostrando de qué manera la ofensiva rusa está diciendo presente en el norte de Ucrania y está amenazando a la segunda ciudad después de Kiev, más importante de Ucrania. Bueno, así están las cosas en este conflicto bélico. En este mapa le mostramos en rojo de qué manera comienza a controlar Rusia las diferentes zonas justamente de Ucrania. Allí desde el comienzo de la guerra, y esto es lo último, lo que está pasando ahora. Y para analizar lo que está pasando ahora y lo que viene, tenemos un invitado, se lo habíamos adelantado, Félix Taylor. A ver, los datos de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Alberto Hutchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, fue profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad de Buenos Aires. Publicó, entre otros libros, El descenso de la política mundial en el siglo XXI, cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre. Su campo de investigación es la geopolítica. Alberto, bienvenido, un placer como siempre. ¿Qué tal, Pablo? Leticia, un gusto. Bueno, recién hablamos del comienzo de la guerra, pero tenemos que hablar de lo que está pasando ahora, esta nueva ofensiva, y hablamos en este informe especial de recién, que usted lo estaba compartiendo, diversificar es la palabra, ¿no? La diversificación de soldados de las tropas ucranianos, que se ven obligados, obviamente, a tomar seguramente otra estrategia a partir de esta ofensiva en el norte. ¿Esto es así? Sí, esto es así desde mediados del año pasado, desde que fracasó la ofensiva de Ucrania, que tenía como propósito vulnerar las líneas del frente ruso. Claro. Evidentemente, hacia principios de este año, hacia febrero, Ucrania debió cambiar su estrategia, y ese cambio implicó la remoción del jefe de las Fuerzas Armadas y la asunción de una estrategia defensiva. La relación, capacidades humanas, materiales entre Rusia y Ucrania es muy grande. Solamente para tener un dato, la edad promedio del soldado ucraniano en el frente es de aproximadamente 37 o 38 años. La edad del soldado ruso es de menos de 30 años. Pero aparte están las cantidades de producción industrial bélica que lleva adelante Rusia. Solamente basta tener presente que Rusia anualmente puede llegar a producir entre 2 y 3 millones de proyectiles, mientras que Occidente podría producir menos de la mitad. Y aparte está el frente socioeconómico demográfico de Ucrania, por ejemplo, que es casi un estado colapsado, ¿no? De manera que es muy compleja la situación, y ningún escenario que se trabajan en los centros de ideas consideran que Ucrania realmente puede expulsar a las fuerzas rusas de su territorio. Este escenario prácticamente es imposible. Bien. Alberto, gracias por haber venido. Sí. En ese contexto, y planteando un poco lo que se mencionaba, y mencionaba Pablo también, este cambio de rumbo, ¿qué podríamos decir acerca de los objetivos, si se quiere, ¿no? Cuando Putin inicia la guerra, que lo dice que es por el Donetsk, que es por el que se lleva adelante un genocidio, bueno, el Donbass, digo, y demás. ¿Qué pasa en este contexto? Porque se hablaba también, bueno, algunos analistas que plantean, bueno, quizás Ucrania tendría que ceder y llegar a un acuerdo. Quiero decir, ¿qué considera que pueden llegar a ser los objetivos tanto de Rusia o de Ucrania? Y si es que cambiaron, digamos, en todo este contexto de guerra. No han cambiado los objetivos de Rusia, e incluso queda siempre este cisne seminegro, que es resetear la operación militar
por parte de Rusia y volver al plan original, que era capturar la capital de Rusia, tomar el gobierno y colocar en Kiev un gobierno afín a Moscú, porque la idea relativa con que Ucrania no existe continúa actualmente, de manera que este es un escenario... O sea, lo que era la fase 1, digamos, de la guerra. Esa es la fase 1, ¿no? Es difícil que llegue a pasar esto, pero yo diría que la situación es muy compleja, puesto que acá hay una situación, Leticia. La eventual derrota de Ucrania no solamente implica la derrota de Ucrania, sino la derrota de Occidente. Claro. Este es un escenario muy preocupante porque Occidente, siguiendo un poco lo que decía el general MacArthur, no hay sustituto para la victoria, no va a permitir ser derrotado por Rusia. Esto sería de un impacto estratégico como no hubo desde la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. De manera que este escenario es muy preocupante porque estamos ante una situación en que Occidente podría llevar adelante casi cualquier situación para vencer a Rusia. Y desde el lado de Rusia yo diría que hay una situación muy preocupante, puesto que en caso de que el equipo militar que va a llegar a los próximos 3 meses termine siendo favorable para Ucrania, pongámonos en ese escenario, si las fuerzas convencionales de Rusia llegaran a estar en peligro, ahí se activa la doctrina militar nuclear. Y yo no sé si Estados Unidos particularmente va a llegar a jugarse estratégicamente por Ucrania ante un escenario así. De manera que los 2 escenarios rojos, yo los llamo escenarios rojos, son muy peligrosos. Y el primer escenario rojo, usted recién decía, Alberto, que Occidente no se le ocurre ni siquiera la posibilidad de pensar de una victoria rusa en Kiev. Para evitar justamente esa posibilidad, ¿está dispuesto a qué, por ejemplo? Bueno, está dispuesto a crearle más problemas a Rusia en otros escenarios, ¿no? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo en la zona del Cáucaso, en la zona de Georgia, donde recientemente hubo convulsión, en todo lo que es el bajo vientre, y aumentar incluso el nivel de sanciones. Aquí entran los actores secundarios en materia de sanciones, particularmente China, ¿no? Porque China hasta ahora no ha proporcionado material militar de escala como para definir la guerra, porque a China lo que le interesa es que la economía funcione bien y no le sigan sancionando, ¿no? De manera que podrían ocurrir nuevas olas de sanciones, podrían ocurrir escenarios en zonas blandas de Rusia dentro de su territorio, porque es inadmisible. En este sentido, tu pregunta, Pablo, es muy buena, porque nos lleva a decir que esta guerra prácticamente se volvió irreductible, porque prácticamente nos está quedando margen para algún tipo de salida relativamente pacífica, porque cuidado que aún alcanzando un eventual cese de fuego por agotamiento de las fuerzas, esto no quiere decir que el orden o la paz esté cerca. Por supuesto. Claro, pero en ese sentido entonces no es un escenario posible que Zelensky ceda o acuerde los territorios que Rusia ya ocupó, al menos la parte del Donbass. Eso no es una posibilidad, eso sería visto como una derrota de Occidente. Prácticamente ningún escenario, Leticia, contempla que aún con el refuerzo Ucrania pueda recuperar estos territorios. Claro, por eso digo, en ese escenario que se ve tan complejo, no es una posibilidad, digamos, que se acuerde. Rusia los incorporó unilateralmente como nuevas regiones y lleva un proceso de rusificación importante ya, ¿no? De manera que va a ser muy difícil. Yo creo que este es un enfoque mío, muy realista. Ucrania no puede quedarse con la geografía y la geopolítica a la vez, entendiendo por quedarse con la geografía, intentar marchar hacia la OTAN. Si la OTAN le da luz verde, hasta ahora la OTAN no dijo que Ucrania va a ingresar a la alianza, ¿no? Eso sería quedarse con la geografía, pero quedarse con la geopolítica implica expulsar a las fuerzas rusas de su territorio, y este es un escenario muy difícil. Tampoco hay sustituto para la victoria para Rusia. ¿Por qué los cambios en el gabinete? ¿Por qué un nuevo ministro de Defensa en Rusia? Bueno, Putin inició un nuevo periodo presidencial hasta el 2030 y uno podría decir que es normal que haya cambios. Hubo cambios en otros ministerios también, ¿no? Pero la figura del ex ministro de Defensa, Shoigu, no se ve devaluada, porque en Rusia, Pablo, hay 4 sustentos del poder de la mesa política. El Consejo de Seguridad, el GRU, que es la inteligencia militar, el Servicio Federal de Seguridad
y el Ministerio de Defensa. Sí. Sobre estos 4 pivotea el poder en Rusia. Shoigu fue enviado al Consejo de Seguridad, al frente del Consejo de Seguridad. Mantiene una relación importante desde hace años con Putin, pero el ex ministro de Defensa cargaba con algunos complejos, entre comillas, como por ejemplo, él no venía de las Fuerzas Armadas, él venía del sector de la construcción, ¿no? Y por haberse destacado en cuestiones relativas con salvatajes, en construcción, etcétera, Putin, que da un gran valor a la lealtad, lo puso como ministro de Defensa. Pero si miramos ayer las fotos de la visita de Putin en China, está allí Shoigu, ¿no? Sí, sí, claro. Alberto, usted mencionaba el caso de China que no envió armas, que de alguna manera, bueno, se beneficia, digamos, con el comercio de Rusia, que no está comerciando a Europa, si se quiere. En ese contexto, y sobre todo en esta semana que Putin visitó China y se reunió con Xi, ¿qué rol cree que juega China ahí? Un Xi que además la semana anterior estuvo en Europa, y una Europa que de alguna forma le plantea, bueno, con este buen vínculo que tiene con Putin, ¿qué rol puede jugar China para llegar a un acuerdo, un cese al fuego, una negociación por la guerra en Ucrania? Bueno, el plan que ofreció Pekín es un plan muy amplio y tal vez un poco vago, ¿no es cierto? Por eso no ha trascendido demasiado. Aparte, Pekín tiene una buena relación con Rusia, no diría alianza, es una buena relación, y tiene una buena relación con Europa. El comercio bilateral entre China y la Unión Europea es superior a los 800.000 millones de dólares, de manera que nadie quiere la ruptura de un comercio con semejante beneficio. A China lo que le interesa es que la economía funcione bien, como dije anteriormente, y no llegue a pensarse siquiera que Occidente podría sancionarla, porque China tiene problemas internos, hay problemas relativos con las inmobiliarias, por ejemplo, serios problemas internos, ha descendido su crecimiento. Por lo tanto, a China lo que le interesa, a pesar de que ha llevado una suerte de desglobalización para no quedar tan sujeto al mercado mundial, es que la economía funcione bien. De manera que, aparte, su idea de configuración u orden mundial es distinta a la que tiene Rusia. Por eso digo que cuidado con hablar de alianza, a pesar de que creció mucho el vínculo comercial, económico, energético entre China y Rusia, porque la concepción de orden de China es diferente a la concepción de orden que tiene Rusia. Bien, Alberto, como siempre es un placer que esté en Gracias esta a edición de ustedes. Noticias. Hasta pronto. Muy gentil. Gracias. Hasta pronto. Gracias.